Tenemos 126, Salmo 126, versos 4 al 6. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Padre, te rogamos, mi Dios, que seas tú recibiendo toda honra y toda gloria, que seas tú recibiendo con olor grato el esfuerzo que hacemos por aprender de ti, el esfuerzo que hacemos por congregarnos, la disposición que tenemos en buscarte, en servirte, en impulsar cada una de las actividades en nuestra iglesia. Quizás no somos una iglesia numéricamente hablando grande, pero sí queremos tener una iglesia unida, una iglesia fortalecida. Queremos tener, Señor, una iglesia que camine bajo tu bendición. Queremos tener una iglesia, Señor, bien estructurada, bien organizada, bien formalizada, mi Dios, bien ordenada, Padre eterno, bien sólida. Hombres y mujeres llenos de tu palabra, pero también llenos de la convicción que hay en tu palabra, llenos de firmeza. Dios eterno, yo te ruego que nos ayudes, que ayudes a cada hermano que se esté esforzando, a cada hermana que se esté esforzando, a cada líder, a cada maestro, y a aquellos, Señor, que quizás hay duda en su corazón, aquellos que todavía sienten vacilación en su corazón, que los ayudes, mi Dios, y les des esa determinación, ese espíritu que menciona el apóstol Pablo a Timoteo, espíritu de valor, de dominio propio, Señor. Permite, mi Dios, que tu iglesia pueda crecer, pueda avanzar, pueda caminar con fe, y ir alcanzando logros para tu honra y para tu gloria. Gracias, Dios, por todo lo que nos permites hacer. En ti nos apoyamos, en ti confiamos, en ti esperamos, y es por ello que a ti te damos la gloria y la honra, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dice este hermoso texto que leíamos acerca del trabajo que se realiza en la iglesia. Ahí ustedes pueden ver que dice el verso: los que sembraron. ¿Cómo se siembra, hermano? Con lágrimas, con tristeza, con dolor. Yo hoy que entré, que venía de buscar a unas visitas de allá arriba, miré al hermano Mario, al hermano Rieder, preocupado, afligido, triste, porque eran las 5:30, como le digo, no habían muchos hermanos. Alguien que ama la obra de Dios se entristece, hermano, se duele, porque nosotros queremos ver esto expandirse. Créame, yo hoy le decía a los jóvenes en la clase, ¿cuál era la naturaleza de los jóvenes? ¿Cómo nos creó Dios? Nos creó a su imagen. ¿Cuál era la imagen? Que viviéramos en santidad. A su semejanza. ¿Cuál era su semejanza? Que viviéramos de acuerdo a sus atributos. En amor, en gozo, en felicidad. ¿Cómo nos creó Dios? Bajo su bendición. No bajo desgracia. No bajo calamidades, hermano. Dios no nos creó para que nosotros viviéramos en calamidades.
Dios no nos creó para que nosotros viviéramos sufriendo. Dios no nos creó para que nosotros viviéramos lamentándonos. Dios no nos creó así. Y se lo estuve explicando, por eso le digo, yo quiero ayudar a los jóvenes. Y le hablé de muchos jóvenes que comenzaron con nosotros, allá donde nosotros éramos maestros, mi esposa era maestro, su servidor era maestro. Y esos jóvenes que yo les di clase, yo les dije, allá aprendieron, llegaron así como ustedes vienen aquí, le digo, de barrio. Uno de ellos, vino de San Rafael del Sur, de un caserío, a andar alquilando cuarto, no casa, cuarto, para venirse aquí a Managua. Y andaba trabajando no sé de qué cosa, pero cositas así. Y llegó a la iglesia, se consagró a los jóvenes, Mano Mario lo conoce, y se dedicó a creerle a Dios y a entregar su vida a Dios y a confiar en Dios. Hoy es gerente de servicios generales en DINSA. ¿Saben qué es DINSA? La mayor distribuidora de productos de consumo masivo aquí en todo el país. DINSA, ahí está en carretera Ciudad Sandino, kilómetro 9, carretera Nueva León. La esposa de él era de la joven. Me acuerdo que trabajaba como secretaria y ella un día se arrimó y me preguntó, me pidió un consejo para tomar una decisión que no quería tomarla. Miren cómo es cuando uno, no quiero, tengo miedo, pastor. No era pastor, era hermano, era diácono. Pero como yo trabajaba con los jóvenes, se acercó a pedirme consejo. Yo me sentí, ¿cómo le dijera? Honrado que la hermana se acercara, pues. Pero ella era joven. ¿Qué hago, hermano? Y ya le dije lo que tenía que hacer. El asistente del ministro de minería, de Rapacholi, que le conocen, le leí el asistente. Y así hay muchos hermanos de ahí que salieron adelante, hermano. Unos son pastores, otros están trabajando en otros niveles, les contaré, hay varios. Otros son emprendedores de su propia profesión, pero creyeron y confiaron en Dios. Y ya no digamos las que yo les dije que vivía a la orilla de un cauce. El papá de ella era taxero, pero no era de él el carro, cadete. Iván creo que era contemporáneo del hermano de ella, ¿cómo se llama Iván? Steven. Eran 3 hermanos. Steven es ingeniero industrial. La hermana que le daba clase, Ivania, ingeniero industrial. Ahí trabaja en la PEC. Hasta maestría fue a hacer España. Porque le creyó a Dios y confió en Dios, hermano. Yo quisiera también que estos jóvenes pudieran emprender ellos. A mí me goza que Francis, un tiempo que Francis no quiso seguir estudiando. Ya no, pastor, sigue estudiando, no se quede, sigue estudiando. Ahora, gracias a Dios, ya me contó que entró a Lunán a estudiar. Bendito sea Dios, porque Dios no nos trajo a esta vida para que vivamos bajo la sombra. Dios nos trajo para que seamos luz en esta vida. Dios no los trajo para que usted lleve una vida marginada. Dios los trajo para que lleve una vida de bendición. Y no le estoy hablando de mensaje de prosperidad, pero es la verdad. Y dice que Dios nos ha dado abundantes promesas para que las disfrutemos. Pero yo le digo, disfruta la vida que lleva. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos entrado en un conformismo y creemos que esto es todo lo que quiso Dios conmigo. Si hubiera creído cuando me casé con Ivania, que cuando yo me casé con ella, que eso era todo lo que Dios creía para mí o me había hecho, no estuviera aquí donde estoy. Ni hubiera obtenido los logros que Dios, a través de Dios, he podido obtener. Porque yo aprendí, hermano, que Dios no me trajo a esta vida para llevar una vida marginada ni bajo la sombra.
Dios me trajo para llevar una vida victoriosa, no derrotada. Dios no quiere que yo lleve una vida fracasada, aunque nos sintamos fracasados. ¿Por qué? ¿Por qué se va a sentir fracasado? No dice la Escritura que si Cristo venció, nosotros somos más que vencedores. Entonces, ¿por qué se va a sentir fracasado? Alguien que dice, hasta aquí nomás, ya no puedo, derrotado, perdedor. Y no debería ser así, hermano. Eso es lo que les quiero ayudar a estos jóvenes, a que abran su mente. Ciudad Belén, es verdad que les fue concedida esta comunidad para que salieran muchos que vivían, bueno, no sé, con respecto a los que están aquí, pero muchos yo sé que vivían en los escombros. Otros sé que vivían a la orilla del cauce el 18 de mayo. Otros yo sé que vivían a la orilla del lago. Ponga que los sacaron de allá y los trajeron para acá, para que tuvieran una vivienda más segura. Pero eso no va a cambiar su estatus social. Cambió de dirección, cambió de casa, pero su estatus social, eso no lo iba a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar su estatus social? Su forma de pensar. Porque la pobreza aquí es donde comienza. Y la riqueza aquí es donde comienza. El hombre se hace rico no porque tenga una máquina para hacer dinero, sino porque pensó cómo crear esa máquina para que esa máquina le produzca dinero. ¿Me está entendiendo? El hombre no se halló en la máquina y voy a hacer dinero. No, pensó cómo hacer una máquina que le haga producir dinero para llevar una vida más cómoda y más competente. Y no es que el dinero da la felicidad, pero tampoco sin dinero las personas son felices. Porque cuando no hay dinero comienzan los problemas en la familia, en los matrimonios. Pero déjeme decirle que Dios nos lo hizo a nosotros para llevar una vida derrotada. Él nos bendijo, dice en el 28, Génesis 1:28, y los bendijo Dios. La pregunta, ¿usted siente que está viviendo bajo la bendición de Dios? O como dicen los de la ciencia loca, o está viviendo su karma. Y si usted se da cuenta que está en el lugar del cual Dios no la tiene en ese lugar, sino que usted está en ese lugar, quiere decir que hay un lugar diferente, hay un lugar muy especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quizás todavía usted no lo esté ocupando ese lugar. Eso lo aprende a través del Evangelio. Amén. Vamos a ver que el Evangelio es objetivo. El Evangelio de Jesucristo es objetivo. Y uno de los resultados que produce el verdadero Evangelio, hablamos en relación a nuestra vida espiritual, trae paz, produce esperanza. Los creyentes tienen comunión con Dios en el Evangelio y hay abundante bendición en el Evangelio. Pero vamos a ver también que los resultados que produce el verdadero Evangelio en relación a nuestra fe. En primer lugar, el Evangelio no debe ser entendido. Dios no la manda a entender el Evangelio. Dios lo manda a creer el Evangelio. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido, ¿y qué dice? Y creed en el Evangelio. No te manda a entender el Evangelio. Porque aunque usted no lo entienda, usted tiene que creerlo. Y creer es obedecer. Usted no entiende quizás para qué Dios la tiene aquí. Usted no entiende para qué Dios lo llamó aquí a esta iglesia. Todavía no lo entiende porque no lo mira. Pero usted dice, yo no sé para qué el Señor me llamó, pero Él me llamó y aquí estoy. Para lo que Él me vaya a ocupar, ya es cuestión de Dios. En el capítulo 1, creo que es de Samuel, dice que Samuel, que escribió su libro, dice, oí una voz que le decía, Samuel. Y él estaba dormido y era un joven, como tal vez unos 12, 15 años.
Y se levantaba Samuel en carrera e iba donde el sacerdote Elí y le decía, Padre, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Acostate, estate velando. Allá la segunda voz, Samuel. Y vuelve. Padre, ¿me llamaste? No, así fue 3 veces. Ya en la tercera vez, el sacerdote entendió que era Dios quien le estaba hablando. Y le dijo, cuando oigas la voz, responde, heme aquí, Señor. Es aquí tu siervo oye. La pregunta es, ¿usted ha entendido el llamado de Dios? ¿Sabe que Dios lo llamó a estar aquí? Samuel no sabía para qué lo llamaba el Señor. Pero algo que le dijo el sacerdote, usted tiene que decir, heme aquí. Y aquí es donde debemos de estar todos, hermano. Heme aquí. Dios lo está llamando. Heme aquí. No entiendo tu voz, no entiendo tu llamado, pero aquí estoy. Cuando Jesús se le aparece a Pablo en el camino a Damasco, allá en Hechos capítulo 9, ¿cuál fue la pregunta que hizo Pablo o Saulo? Aquella visión celestial, aquella voz que le hablaba en una luz, dice que era resplandeciente, que sobrepasaba el resplandor del sol, y era el mediodía. ¿Qué quiere? Señor, ¿qué quiere que yo haga? Si usted todavía no ha entendido para qué Dios lo trajo aquí, no importa. Usted obedezca, que Dios lo llamó con un propósito. Usted no tiene que entender las cosas, usted tiene que creer las cosas. A veces estamos como Tomás, hasta no ver, no creer. Así le dijo Tomás a los discípulos cuando los discípulos le dijeron que el Señor había aparecido. Si yo no lo miro con la herida en las manos donde metieron sus clavos y la herida del costado y no meto su mano ahí, dice, yo no les creo a ustedes. Verdadero israelita. Y le dijo cuando se le aparece el Señor a Tomás, Tomás, Señor, le dice, vení, aquí está mi llaga. ¿No dijiste que iba a meter tu dedo? Mete tu dedo aquí en mi llaga. No, mete, vos dijiste que lo iba a hacer, ahora hacelo. A ver, pasa tu mano, mete tu mano aquí en mi costado, en la herida que traigo al costado. No sé, mete, Tomás, no dijiste que lo iba a hacer. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Porque Dios no nos manda a entender, Dios nos manda a creer. La fe es creer. Creer, si usted quisiera entender, a ver, ¿quién me dice cómo puede entender el ser humano, verdad? ¿Cómo puede entender el ser humano? ¿Cómo se forman los tejidos, los huesos, la carne, los órganos, el pelo que es diferente a la carne y a mis pellejos? ¿Cómo se forma eso? En el vientre de una mujer. ¿Quién me lo explica? Si ni la misma ciencia lo puede explicar. ¿Y de producto de qué es eso? De 2 líquidos que se fundieron en uno solo. Y de eso salimos cada uno de nosotros. Unos bonitos y otros feitos, pero salimos de ahí. Pero, ¿cómo me puede explicar a alguien que pasó eso en el vientre de una mujer? ¿Cómo? No lo sabemos, pero lo creemos. Ahora porque lo miramos cuando estamos nosotros en el espejo. Y toda esta belleza salió del vientre de mi madre, decimos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pudo contener mi madre tanta belleza 9 meses en su vientre? ¿Ah? ¡Qué tremendo! El Evangelio debe ser creído. Hebreos 4.2, hermano. Hebreos 4.2 dice, me apoyan ahí los que tienen Biblia. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. No es lo mismo oír, entender
y creer. No es lo mismo. No es lo mismo porque yo les digo, aquí en este pequeño auditorio, todos están escuchando. Todos están escuchando el mensaje, pero no todos lo van a entender. De 30 que estemos aquí, los 30 lo escucharon, porque ya ni que fuera que no escuchen este parlante. De 30, póngale que 5 no lo entiendan. Tal vez los más jóvenes, los niños. Pero sobran 25. Entonces ponga que 15 entiendan, sobran 10. Pero de los 30, ¿cuántos los van a creer? Hay algunos que van a entender y van a creer, pero hay otros que solo lo van a entender, pero no lo van a creer. Porque dice que el pueblo de Israel se les predicó a ellos también, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe. El escuchar no iba acompañado de fe. Oiga bien, ¿por qué en nuestras vidas espirituales y aún seculares, aún no hemos podido desarrollar, no hemos podido alcanzar, y hay algunos que ni siquiera han podido despegar en su vida espiritual, porque escuchan todos los días los mensajes en cada culto, pero no es suficiente escuchar, es necesario creer. Creer es obedecer, hermano. Y al pueblo de Israel, ¿por qué pereció en el desierto? Lo está diciendo la palabra, porque también a nosotros se nos ha anunciado, cuando dice la buena nueva, quiere decir el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, no los que la predicaron. Oiga bien, porque el problema no es del que predica, el problema es del que oye. Si escuchó con fe o no escuchó con fe. El evangelio, dice, el resultado que produce el evangelio en relación a nuestra fe es que el evangelio debe ser creído. Y yo no voy a creer el evangelio en base a mi razonamiento. Porque dice la palabra de Dios, vayamos a 1 Corintios, que este no lo traigo aquí, pero yo sé que 1 Corintios nos enseña de esto. 1 Corintios, capítulo 1, capítulo 2 creo que. Dice, mirad, verso 26, 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Mirad, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ¿verdad? Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Ahora vamos al verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura del evangelio. Nosotros no podemos entender las cosas de Dios, el evangelio. Es que yo para creer tengo que entender. Yo para creer tengo que ver. No, usted tiene que creer para poder ver. Porque nosotros decimos, ver para creer. Ese es el decir del hombre. Ver para creer. No, el decir de Dios es
creer para poder ver. Eso le dijo Jesús a Marta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No le dijo, no te he dicho que verás la gloria de Dios para que creas. No le dijo eso. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermanos, el Evangelio debe ser creído. En relación a nuestra fe, el resultado espiritual, el resultado que produce el Evangelio es ser fiel a la verdad del Evangelio. Es ser fiel a la verdad del Evangelio. Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7 es ser fiel a la verdad del Evangelio. Por eso es que debe ser creído. Aunque no lo entienda, usted tiene que ser fiel. Y les voy a explicar algo que me está pasando. Pues, les voy a explicar. Dice, estoy maravillado, hermanos, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. El evangelio nos ayuda a permanecer fiel. Fiel, hermano. Cuando decimos fiel, es que no es que un día creemos una cosa y mañana vamos a creer otra cosa. Hoy creo que la salvación es eterna y mañana voy a creer, no, la salvación se pierde. Hoy voy a creer que la salvación es por gracia y que la obtengo por medio de la fe. Y mañana voy a creer que la salvación es por gracia, pero lo obtengo por medio de la fe y por la obra. ¿Me está entendiendo? No, el Evangelio nos ayuda a permanecer fiel. Fiel. Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a qué, conforme a qué no andaban rectamente, ¿y qué es la verdad? El Evangelio. Es que se mire, hermano, si andás a la plomada o andás desviado. Se mira, si estamos a la plomada o estamos desviados. Pastor, no hay que juzgar. No, yo no estoy juzgando, estoy diciendo lo que dijo Pablo. Yo vi, le dice, que ustedes no andaban conforme a la verdad. ¿Por qué no andaban conforme a la verdad? Porque sencillamente actuaban de manera maliciosa. Miren qué bien, ahí está en el capítulo, usted lo puede leer. Maliciosa, hipócrita, falso, aparente. Aparentaban humildad. Aparentaban que si yo saludo al hermano, mi hermano, yo lo amo, ¿verdad? Ivania, pásame el cloro, pásame el alcohol. Pero al hermano, ¿cuál fue la apariencia que yo le di? Amor, no hay discriminación, no hay nada. Pero después vengo, amor, pásame el cloro, ¿verdad? ¿Han visto eso, hermano? Apariencia, aparenté. Pero además era simulado. ¿Qué es simulado? Que no era algo original. Porque yo le decía, mi hermano, pero no lo sentía de corazón. 3, dice que era hipócrita. ¿Qué es la palabra hipócrita? Proviene de una actividad que se hacía en las obras de teatro ante los reyes. Entonces, los reyes hacían actividades, sus cumpleaños, sus festejos. Entonces, contrataban a personas que hacían obras circenses y se ponían máscaras para no demostrar su verdadera identidad. De ahí de donde proviene la palabra payaso. Y ustedes han visto el payaso que los labios llegan hasta aquí, pero él se los pinta hasta aquí como si estuviera riendo todo el tiempo, anduviera sonriendo, pero es la pintura solo, no es la sonrisa de él. De ahí donde proviene la palabra hipócrita. Es decir, doble cara, doble cara. Y si usted lo lee ahí, dice, pero cuando
el verso 13. Y en su simulación participaban también, había simulación, miren. Y Pablo le dice a Pedro, Pedro, no andas rectamente. Está actuando de manera hipócrita. Estás aparentando. ¿Por qué aparentaba? Porque dice que cuando no habían judíos, oiga bien, no habían judíos, él se sentaba con los gentiles a comer, a beber y no se lavaba las manos. Se hacía un gentil más. Pero cuando llegaba alguien de los judíos, se retraía. No, ya no le hablo. Ya se hacía el indiferente. Ya se lavaba las manos. Ya no se sentaba porque era abominación para los judíos sentarse a la mesa con un gentil o con un pagano. Era abominación, era algo abominable, detestable, aborrecible. Entonces él ya no se sentaba. Entonces Pablo lo llamó al orden. Porque el evangelio no es de simulación. El evangelio no es de apariencia. El evangelio no es de hipocresía. El evangelio es de verdad. Por eso yo les digo, hermano, tenemos que conducirnos a esa verdad. Emprendamos ese reto de hacer las cosas correctamente, de vivir de la manera correcta y dejar la apariencia, dejar la falsedad. Porque yo les digo al final de la historia, ¿de qué sirve la apariencia? ¿De qué sirve querer impresionar? ¿De qué sirve querer dar una cara de imagen, que yo les traiga una cara de imagen de humildad? Si al final de la historia, ante quien yo voy a dar cuenta, es ante Dios. Y Dios es el que me va a recompensar o me va a demandar por mis acciones. Y ahí delante de Dios, ahí no va a valer que lleguen todos ustedes a abogar por mí como testigo en decir, no, Padre eterno, si yo me acuerdo que el pastor Ervin o el hermano Ervin llegaba con cara de humildad, nos saludaba con amor, nos saludaba con gozo. Y el Señor le va a decir, ustedes miraban a como le dijo a Samuel cuando lo mandó a escoger entre los hermanos de David, entre la familia de Isaí, entre todos sus hijos, los mandó a escoger al que iba a ser rey de Israel. Y le dice Samuel, ya le iba a dejar caer el aceite, está bueno porque se mira fortachón, se mira elegante para ser un rey de Israel. Tiene buena presentación, buena estatura. Y le dijo el Señor, tú miras la apariencia, mas yo miro el corazón. Aquí podemos dar la apariencia casi ya que tenemos dos alas en la espalda y que caminamos en el aire. Pero eso no funciona allá arriba, hermano. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? ¿En qué nos ayuda? En nada. Más bien nos mantiene en una vida bajo la sombra. Bajo la sombra. Y nosotros no hemos de estar bajo la sombra. Tenemos que estar por encima de la sombra porque somos luz. Piense siempre eso. Usted no tiene que estar debajo de la sombra, sino por encima, porque usted es luz. Amén. Debemos de ser fieles a la verdad del Evangelio. Segunda de Timoteo 1:13. Ya vamos terminando. Segunda de Timoteo 1:13, le dije. Dice así. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén. ¿Qué entienden por retén? Guardar, conservar, preservar. ¿Qué cosa? La doctrina, las sanas palabras. Es decir, que lo que usted escucha aquí, usted lo atesore en su corazón. Usted se apropie. No solo que la oiga, no solo que la entienda, sino que también la crea y diga, esta palabra yo la necesitaba y esta palabra es mía. No como algunos dicen, oye, ahí te está hablando. Oye, ese es con vos, le dice. O si está la pareja, se están dando codazos, ese es con vos. Voy feliz. No,
No deje que se le vaya. Por ejemplo, si usted, hay lugares donde hacen siembra, ¿verdad? Y para estos tiempos de secos que le llaman, entonces los caudales, los afluentes, se secan y hay una vertiente. Aquel río se volvió una vertiente. Entonces, para mantener ellos el agua del ganado o para mantener el riego de la siembra, ponen piedra para retener el agua y que no se le escape, que no se les vaya para el vecino, que no se les vaya para el otro, sino porque yo lo quiero tener, porque yo la necesito para mi ganado, para mi consumo, para mi siembro. Así es la palabra de Dios, no deje que se le escape. No es para el otro, es para usted, para que usted la aproveche y no diga, para vos, no, para mí. Y si Dios me está hablando y esto a mí me interesa y yo estoy consciente de que yo necesito esto, yo lo agarro y lo abrazo. No porque lo entienda, sino porque lo creo que es para mí. Creo que yo necesito esto. Creo que yo necesito mejorar. Creo que yo necesito crecer. Creo que yo tengo que avanzar. Y yo creo que Dios me llamó no para llevar esta vida que llevo. Yo creo que Dios me llamó para llevar una vida mejor que la que llevo. Y no le estoy hablando de que se saque la lotería. Le estoy hablando de la plenitud en Cristo. Vivir con lo necesario, pero gozoso, feliz, en paz. En relación a la fe, termino, uno de los resultados, no sé en ustedes, pero al menos en el escritor y en mi persona, es que yo no me avergonzaré del Evangelio. Hay personas, y más en los jóvenes, que no les gusta caminar Biblia porque les da pena que lo miren. Y vas para la iglesia, hermanito, ahora soy hermanito, ¿ah? Sí, sí soy hermanito, pero no tuyo, porque yo no soy hermano del diablo, ni soy hijo del diablo, para ser hermano tuyo. Sí, así dígale, soy hermanito, pero no tuyo. ¿Y por qué no soy hermanito mío? Porque vos sois hijo del diablo, yo no soy hijo del diablo, así que yo no soy hermano tuyo, soy hijo de Dios. ¿Por qué me voy a avergonzar de lo que Dios está haciendo en mi vida? De los cambios. Me avergonzaría de que me miren con un puro, con una botella o con un chuzo queriendo robar un celular. De eso me avergonzaría. Pero de cargar la palabra de Dios, de hablar de ese Dios omnipotente que me salva y que me bendice, que me ama, me cuida, me levanta. ¿Cómo me voy a avergonzar? ¿Cómo me voy a avergonzar del ser divino que se ha interesado por mí, por ayudarme a alcanzar lo que yo no he podido alcanzar, por ayudarme a lograr lo que yo no he podido lograr, por llevarme donde yo no he podido llegar? ¿Cómo me voy a avergonzar, hermano? Es que me da pena caminar Biblia, que la miren con la Biblia. Hay muchos que en sus trabajos no saben que son cristianos. Es que trabajo en la clandestinidad, dice. Clandestino, dice. No saben que soy cristiano, es para ver lo que es lo que hacen. ¿Por qué me voy a avergonzar del Evangelio? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ha sido el poder de Dios que me ha salvado a todo aquel que entiende. Así dice. ¿Qué dice? A todo aquel que cree. No al que entiende. Usted no tiene que entender, usted tiene que creer. Y creer es obedecer. Si Dios le dice, lea, aunque usted no entienda la historia de Israel, usted la tiene que leer. Con el tiempo Dios le va a hacer entender, pero usted tiene que obedecer a lo que Dios le dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo vienen los resultados? Cuando obedecemos, no cuando lo entendemos. ¿Me está entendiendo ahora? No me avergonzaré del Evangelio. Según de Timoteo 1:8 y ahí terminamos. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Por qué te da vergüenza decir que eres hijo de Dios o hija de Dios?
Ah, es que los chavalos van a hacer burla. Que te hagan burla y déjalos. Que cuando estén en el infierno, ahí te van a estar llamando cuando vos estés en el cielo. ¿Sí? Y usted dirá, ¿de dónde saca eso? Pues vayan a leer Lucas capítulo 16, ¿no sale ahí? Que el rico menospreciaba a Lázaro y él en sus banquetes disfrutando. Y cuando uno les tocó, a los dos les tocó partir de esta vida. Pero Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y el rico a dónde fue? Fue sepultado y fue a despertar, dice, al Hades. Y estando en llama, en grave tormento, decía, Abraham, Padre mío, envía a Lázaro para que moje la punta. Ahí sí conoció a Lázaro. Pero cuando estaba en sus delicias, en sus banquetes, y miraba a Lázaro ahí, ni caso le hacía. Así que no se preocupe. Si se ríen de usted, si se burlan de usted, usted no se avergüence de pasar las aflicciones por causa del Evangelio de Jesucristo. Lo espero el próximo sábado, hermano, para salir a predicar la palabra de Dios aquí a la comunidad. Y que no le dé vergüenza ir a predicar el Evangelio. Que le dé vergüenza mejor no irlo a hacer. Porque alguien que se llama cristiano y no predica el Evangelio, le debería dar vergüenza llamarse cristiano. Alguien que camina una Biblia y no la lee, le debería dar vergüenza caminar algo que no lee, solo para que se la miren que carga Biblia. ¿Entendimos eso?